Buenas, esta es la introducción a lo que es el tema número 4 del curso de Física General 4. Vamos a empezar con el capítulo 31, que es el capítulo de inductancia. Entonces comenzaremos con la primera sección, 31.1, que es la parte de autoinducción e inductancia. Muy bien, entonces con lo que hemos analizado en lo que son los temas pasados, hemos visto que los objetos con corriente son fuentes de campo magnético, eso lo vimos en el tema 2, y después analizamos que los cambios en lo que es un campo magnético o en el flujo, un campo magnético sobre una espira generan una corriente, que era la parte de las FEM que se inducen. Entonces, esto con la ley de Faraday. Entonces, utilizando estas dos cosas, lo que vamos a realizar es un análisis de lo que sería un circuito y lo que esperamos que suceda en este. Entonces, cuando estamos la parte de circuitos y se estaba intentando analizar lo que eran las resistencias, nos dimos cuenta de que los materiales, todo material realmente tiene una resistencia. Y lo que hacíamos en un circuito era simplificar todo lo que era la resistencia equivalente del circuito a un solo punto. O lo que es parecido a decir que existía un elemento, un resistor, que tenía una resistencia sumamente alta y lo demás que tuviera el circuito era despreciable. Entonces se podía colocar un elemento, ¿verdad?, que tuviera una resistencia sumamente alta y entonces el resto del circuito pues tenía una resistencia pero era sumamente baja comparada con la del resistor. Entonces solo analizamos el que predominaba. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando lo que tenemos es este fenómeno que es la ley de Faraday, ¿verdad? Y también el hecho de que la corriente es fuente de campo magnético. Entonces, supongamos que tenemos un circuito y se le induce o se le conecta, ¿verdad?, al circuito para que ocurra o para que tenga una corriente, se le da un cierto voltaje. Entonces, lo que va a pasar en este circuito, si fuera ideal, esperaríamos que nada más la corriente comience a correr, ¿verdad?, de forma inmediata. Sin embargo, ahora, con todo lo que hemos analizado, nos hemos dado cuenta de que debería existir un campo magnético que aparece en el circuito, ¿verdad?, debido a que yo tengo una corriente. Entonces, en el instante en el que yo pongo el voltaje, una corriente debe aparecer. Y esa corriente que aparece genera lo que sería un campo magnético. Un campo magnético que solo para descripción de esta parte, ¿verdad? Lo voy a colocar acá, pero sabemos que ocurriría en todo lo que sería el circuito. O sea, en todo lo que sería el cable de este circuito aparece un campo magnético, que en este caso, ¿verdad? Como lo estamos haciendo acá, teniendo que la corriente va en esta dirección, lo que esperaríamos es que este campo magnético salga, ¿verdad? Salga de la espira. Entonces, ese propio campo magnético que se genera la espira, sabiendo que también, de nuevo, lo que tenemos es un cable y hay un campo magnético, lo que esperamos es que se genere una corriente contraria, ¿verdad? Siguiendo la ley de Lenz. Entonces, lo que va a hacer esta corriente contraria es ir como, digámoslo así, frenando el avance de esta corriente original, la que generamos con este cambio de voltaje. Entonces, lo que tenemos es una corriente a la que quiero llegar, ¿verdad? Y que la ley de Lenz, debido a la parte de Faraday, ¿verdad? El campo magnético que se genera, lo que quiere es detener este aumento de esa corriente. Muy bien. Entonces, conforme la corriente va aumentando, ¿verdad? Este campo magnético lo que hace es contrarrestar la verdad hasta intentar llegar a un equilibrio. Entonces, realmente no se llega a la corriente que se tiene como óptima, sino que tiene una corriente un poco más pequeña. ¿Sí? Entonces, esto va a estar sucediendo, ¿verdad? Conforme avance el campo magnético, como les digo. Entonces, lo que sabemos, eso sí, es que conforme esto se vaya equilibrando, muy bien, el campo magnético que va a suceder, que está generando esa corriente, ¿verdad? Que se está generando por este cambio de voltaje, cada vez va a ir variando menos. ¿Okay? Entonces, cuando arranca, yo lo que veo es un cambio brusco, entonces espero que el campo magnético, o perdón, que la ley de Faraday tenga una influencia mucho mayor, ¿verdad?, en lo que sería el circuito, debido a que recordamos que la ley de Faraday lo que nos decía era que FEM iba a ser igual a menos el cambio en el flujo con respecto al tiempo. Entonces sabemos que existe campo magnético, entonces tiene que haber un flujo. Pero lo que nos está interesando aquí a nosotros es que si existe un cambio real, ¿verdad?, en lo que sería ese flujo, entonces ahí es donde yo genero una FEM, ¿verdad?, distinta, que sería la FEM inducida.
Entonces, esto de aquí es una FEM de batería, por cierto, ¿verdad? Que se conoce nada más como FEM, y las FEM que se generan por este tipo de cosas se les conoce como FEM inducidas. Entonces, en este caso es una FEM, se le llama contra electromotriz. Eso se veía en lo que era el tema 3, ¿verdad? Entonces, la idea es que esa FEM me genere una corriente contraria. Muy bien, entonces, como les digo, conforme la corriente va aumentando, ¿verdad? Lentamente, debido a que aparece esta FEM al inicio, que la está contrarrestando, entonces, conforme ella va avanzando lentamente, va a llegar a un punto donde va a empezar a equilibrarse. ¿Sí? Va a empezar a equilibrarse y entonces ya no va a haber aumento de lo que sería la corriente. ¿Sí? Ella va a llegar como a un punto, se verá tal vez en otras secciones, pero lo que nos interesa es que va a empezar a llegar a un equilibrio. Y el hecho de que vaya llegando a un equilibrio va a generar que este flujo ya sea constante y no sea algo variable en el tiempo. Entonces, conforme se va deteniendo, ¿verdad? Conforme se va desapareciendo lo que es este cambio y se va haciendo constante, entonces esta FEM va desapareciendo. O sea, esto va a ir disminuyendo, ¿verdad? Nótese que estoy hablando de el cambio, ¿verdad? Lo que va a ir disminuyendo. Realmente el flujo se va a mantener, ¿verdad? Y cada vez va a ser aún mayor, ¿verdad? Eso es importante ahí. El problema está, o lo que está ocurriendo es que está reduciéndose el cambio con respecto al tiempo. ¿Sí? Es como decir, por ejemplo, cuando tenemos un dx de t, ¿verdad? Es como una partícula que se esté moviendo en el espacio, ¿verdad? Entonces, ella tal vez va a seguir avanzando, pero cada vez va a ser de una forma más lenta. Entonces, conforme avanza, se aumenta su posición. Pero el hecho de que lo está haciendo más lento significa que está disminuyendo su cambio con respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces, acá está cambiando su velocidad, se está reduciendo su velocidad. Bueno, entonces aquí lo que se está haciendo es que se está reduciendo la velocidad en la que se ocurre, en la que aumenta ese flujo. Entonces, este FEM se va a disminuir y entonces va a dejar de ser una contraparte, por decirlo así, ¿verdad? Va a dejar de estar afectándome lo que es el circuito. Entonces, cuando ya llegue y pase mucho tiempo y esto se equilibre, entonces yo ya no voy a ver el inductor. La inductancia va a técnicamente desaparecer. Entonces, de los análisis que hay que hacer, entonces, como les digo, es que esto puede ocurrir en cualquier punto del cable, ¿verdad? Todo el cable va a tener este, este efecto, ¿verdad? El efecto de tener un campo magnético. Sin embargo, yo tengo dos posibilidades. Yo puedo llegar y decir, bueno, el de todo el circuito, yo lo puedo asumir como que se estuviera en un solo punto, o muy parecido a lo que hice con un resistor, ¿verdad? Lo que digo es que conecto un elemento que tenga una alta inductancia. El proceso de esta parte de acá se llama inductancia, ¿verdad? Es autoinductancia. Entonces, una que tenga una alta inductancia. Y entonces yo voy a decir que ahí es donde está concentrado el fenómeno. Muy bien, entonces, cuando hacemos eso, lo que digo es que aquí lo que va a haber es un inductor y el símbolo que va a tener ahí mi circuito va a ser algo parecido a esto, ¿sí? Que representa ahí como que si fuera podríamos decir que es como un solenoide, ¿verdad? Son varias espiras enrolladas. Entonces, ese es el elemento, o así es como se hace un elemento, ¿verdad? De inductor. Entonces, eso de ahí tendría el símbolo L. Entonces, eso es lo que representa el, eso es lo que va a representar en mi circuito, ¿verdad? ¿Dónde está ocurriendo este fenómeno? Muy bien, entonces ahora sí, sigamos viendo esta parte de acá. Entonces lo que tenemos es que el FEM que se va a generar por ahí es por el cambio de flujo, ¿verdad? El flujo magnético. Entonces, ¿por qué está ocurriendo este flujo magnético? Porque hay un campo magnético efectivo. ¿Y de dónde viene ese campo magnético efectivo? Ah, bueno, de que yo genere una corriente. ¿Lo ven? Entonces, el hecho de que exista una corriente y que esa corriente no sea un valor dado en un momento y luego en otro, sino que es que va cambiando, evolucionando con el tiempo, es que yo tengo aquí un cambio de flujo. Entonces, al final yo lo puedo ver como algo de esta forma. El epsilon yo lo puedo ver como un menos d y el cambio de lo que sería el flujo magnético, ¿verdad? Donde tendría el B y el A. ¿Sí? Donde B es el campo magnético y A es el área de la espira. Pero yo espero que esta área no cambie, que eso se mantenga, ¿verdad? O sea, lo que yo conozco como la parte del área por donde está fluyendo este campo magnético, que en este caso sería el área dentro del circuito, eso yo espero que se mantenga en el tiempo. Yo no voy a tener un circuito que varíe. Muy bien, entonces en general. Entonces yo lo que espero es que esto sea constante y entonces el cambio tiene que venir de la parte de B. Muy bien, entonces, ¿de dónde proviene B? Bueno, sabemos que B, gracias a la parte de fuentes de campo magnético, sabemos que está generándose por esta corriente de acá, ¿verdad? Ley de Biot-Savart. Entonces al final, ¿verdad?
yo lo que puedo llegar y a lo que puedo deducir esto es que el único cambio que está ocurriendo en ese sistema, dado que también en Biot-Savart lo que voy a notar es que no hay cambios en lo que es la posición de los objetos, ¿verdad? O la posición donde está ocurriendo todo esto. El único cambio que va a tener el sistema va a estar dado por la corriente. Muy bien, que el libro la escribe así, pero yo lo que voy a hacer es ponerlo con I mayúscula como se ha estado trabajando en todo momento. Entonces voy a utilizar D y DT. Muy bien. Entonces sé que esto es lo único que ahora va a variar en el tiempo. Todo lo demás que incluye la parte de Biot-Savart para saber cómo están siendo este B, o bueno, si no se quiere usar Biot-Savart, se puede utilizar cualquiera de las otras leyes si el sistema se lo permitiera a uno, ¿verdad? Pero al final Biot-Savart es la que lo explica. Y después, como el área tampoco está cambiando, entonces todo lo demás es constante y yo lo puedo sacar para dejar solo que la variación está ocurriendo en esta parte de aquí. Muy bien, es como decir, todo lo demás es constante y lo saco ahí de la derivada, ¿verdad? Entonces lo pongo hacia la izquierda, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Entonces, todas esas constantes que se forman por ahí van a ser lo que me genera a mí o a lo que definimos como nuestra inductancia. Entonces, noten que, o autoinductancia también se le llama. ¿Por qué autoinductancia? Bueno, porque es el propio circuito el que se la está causando, ¿verdad? La propia corriente L es la que está causando ese campo magnético y es el que al final está generando que se tenga ahí una fe inducida. Muy bien. Entonces, el símbolo, ¿verdad? Se utiliza la L, ¿verdad? Este valor generalmente se ve o se utilizan las unidades de Henrys para él. ¿Sí? Entonces, a una FEM que está generado debido a una inductancia, ¿verdad? Ya sea un inductor o que el sistema, todo el circuito, ¿verdad? Como les digo, debe tener una inductancia, aunque sea muy pequeña. A la FEM que se genera por eso, se le conoce como FEM inducida, ¿verdad? O FEM de inductancia. Entonces lleva eso subíndice L. Muy bien. Entonces, ya dependiendo de cómo es que se vea el sistema, ¿verdad? O si se quiere partir desde la parte de la ley de Faraday, ¿verdad? Para recordar cómo es que se ve esta parte de aquí. Bueno, en el caso de que, en este caso no tenemos varias espiras, ¿verdad? Pero yo podría tener por aquí una N, ¿verdad? Como lo muestra la ley de Faraday. Entonces, relacionando esto que tenemos aquí con lo que es la ley de Faraday, yo lo que puedo decir es que la inductancia, una de las definiciones que tiene por ahí, es la de que es el flujo magnético, la corriente que yo tenga y también el número de espiras. Entonces, para casos donde solo hay una espira, ¿verdad? Yo lo que tendría sería algo como este estilo. Pero como a veces hay varias vueltas, entonces pues también se coloca la E. Entonces es una de las posibilidades que se tienen por ahí. En donde noten que esta I va a ir cambiando, ¿sí? Por lo que estábamos diciendo antes. Entonces diríamos, bueno, L entonces realmente no es una constante. Pero tenemos que recordar que el flujo magnético también va cambiando, porque el flujo magnético, ¿verdad? Depende de B y B depende de I. Entonces al final las dependencias que puedan existir entre estos dos o la forma en las que van variando debía cancelarse para que esto siempre se mantenga constante para un elemento, ¿verdad? O para un circuito que no esté cambiando su forma física. Bien, entonces algo muy parecido a lo que pasaba con una resistencia, ¿verdad? Depende mucho de la forma física del circuito. Muy bien. Entonces el inductor también, la inductancia también depende, ¿verdad? De lo que es la forma física que tenga el circuito. Y bueno, en los casos donde yo lo que hago es que lo aíslo a un solo elemento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando utilizamos una resistencia, por ejemplo, en el laboratorio utilizamos resistores, en lo que es la inductancia, ¿verdad? Utilizamos inductores que por lo general se ven como solenoides o espiras cuadradas o ese tipo de elementos, ¿verdad? Que lo que tienen son varias vueltas. Entonces, por eso es que nos interesa saber cuál es el número de vueltas que podría tener. Entonces, en esa parte de ahí, como les digo, dependería la inductancia dependería de la forma que tenga este objeto, ¿verdad? Cómo es, si es un solenoide, cuántas espiras tiene, cuánto es el largo que tiene, ¿verdad? Y todo eso, o espiras no, vueltas, ¿verdad? Cuántas vueltas tiene, cuál es el largo, cuál es el ancho, ¿verdad? Todo eso, toda esa parte física de lo que sería ese elemento, ¿verdad? Que conocemos como inductor, es el que nos va a dar el valor de la inductancia. Muy bien, pero para los casos donde no se tiene realmente todas esas cosas, se puede sacar desde otras fórmulas como la que tenemos acá, ¿verdad? Que saben que nada más depende del número de vueltas que tenga, ¿verdad? El flujo magnético y el I, que tal vez estas son cosas que se puedan medir con, qué sé yo, un sensor o se nos dan, ¿verdad? En el ejercicio. Muy bien. Otra forma, ¿verdad? Que es un poco más evidente de ver cómo es la inductancia,
es pues, tomando esta misma ecuación que se tiene acá, ¿verdad? De este lado izquierdo y de este lado derecho, y decir que la inductancia va a estar dada igual a la FEM entre el cambio de la corriente, ¿verdad? El cambio de la corriente con respecto al tiempo. Esa es otra forma de verlo, que vean que nada más lo que estoy haciendo es pasando el signo y pasando a dividir este factor de acá. Ese cambio con respecto al tiempo lo pasé ahí. Entonces es otra de las posibilidades que se tienen. Ok. Entonces, ya lo que es más o menos esta parte de aquí, ¿verdad? Lo que es la introducción, lo que es el inductor, ¿verdad? La inductancia, hasta acá quedaría. Ya en las otras secciones se hablará un poco más de lo que podemos observar ahí, como por ejemplo, como lo que les digo, ¿verdad? De cómo se vería la corriente, cómo iría avanzando en el tiempo todo esto. Entonces, eso lo veríamos en las siguientes secciones. Por aquí, lo dejamos por ahora. Muchas gracias por su atención.